hermanos, les decía que es un placer estar nuevamente con ustedes. Le doy gloria al Señor por este privilegio que me permite de estar con ustedes compartiendo una vez más. Y deseo en el Señor que en estas clases que vamos a estar teniendo nosotros, celebrando el aniversario de esta iglesia local, espero podamos todos ser edificados y que podamos todos avanzar, ¿verdad?, en la meta que tenemos mancomunadamente todas las iglesias locales, que es que el reino de Dios se expanda. Eso debemos tenerlo siempre nosotros presentes, que el reino de Dios cada día se expanda, que el reino de Dios crezca, que el reino de Dios avance. Así que les invito a todos que puedan inclinar su cabeza donde están. Vamos a orar a nuestro Señor y a disponer esta enseñanza en esta noche delante de Él. Padre, eres bueno, para siempre es tu misericordia. Eres el bien supremo, Señor de los hombres. Eres santo, sublime, poderoso. Tus pensamientos, Señor, de seguro no son nuestros pensamientos, porque son más altos, son más excelsos, eternos, Señor. Cubierto, Señor, para nosotros en algunas ocasiones, Señor, de misterio, que nos has revelado, Señor, tu voluntad, que nos has revelado a nosotros, Señor, en la persona de Jesucristo, nuestro Señor, a quien exaltamos y glorificamos en esta noche. Dios, eres bueno, para siempre eres bueno, eres realmente muy bueno, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia local. Gracias te doy, Señor, por cada hermano, Señor, cada hermana de esta iglesia local que está presente, Señor, delante de tu presencia, Dios bueno. He quedado, Señor, admirado de cómo has ayudado, Señor, a esta iglesia a crecer, a avanzar, Señor, en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que le sigas bendiciendo y que le sigas ayudando en todo. Ahora, Señor, nos disponemos a compartir, Señor, de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a mí, Señor, a transmitir a mis hermanos con claridad y con denuedo, Señor, tu palabra. Que les ayudes a ellos, Padre, para que puedan estar concentrados, para que se olviden, Señor, del futuro, de lo que viene, Señor, y puedan ser conscientes en este momento de lo que vamos a estar compartiendo. No permita, Señor, que haya distracciones en sus vidas, Padre. Ayúdales, Señor, en todo momento y en todo tiempo. Rogamos, Padre, de la asistencia de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, avanzar en la predicación de tu Evangelio. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos míos, a partir de esta noche vamos a estar compartiendo un tema que creo que tiene muchas implicaciones para nosotros en este tiempo. Vamos a estar hablando en el día de hoy y mañana, si el Señor así lo permite, sobre la mayordomía y sus implicaciones en el liderazgo masculino. Reitero, el tema es la mayordomía y sus implicaciones en el liderazgo masculino dentro del hogar. Este es un tema, mis hermanos, que si examinamos cómo se encuentra la sociedad, nos vamos a dar cuenta que la sociedad en muchos aspectos está entrando en un colapso. Ahora mismo hay muchos moveres a nivel mundial, por lo menos. Encontramos que el feminismo se ha levantado. Las mujeres hoy en día hablan del empoderamiento, por un lado, en el caso de las mujeres, y por otro lado, encontramos por parte de los hombres que se habla de ellos con un machismo, es decir, que los hombres son machistas. Por otro lado, también encontramos que muchos hombres hoy día no manejan o no tienen un control de sus emociones. El caso de que muchos hombres entonces están abandonando los hogares. Los hombres no enfrentan hoy las situaciones. Hoy vemos entonces a muchos hombres que mantienen incluso algún aspecto de afeminamiento. Entonces,
Esto hace, mis hermanos, que la sociedad colapse. Esto hace que la familia colapse. Esto hace, mis hermanos, que las instituciones colapsen. Y colapsan porque Dios, quien fue quien creó al mundo, diseñó la sociedad o diseñó cuál era el orden que se debía dar dentro de una sociedad. Dios diseñó al hombre y diseñó a la mujer. Y Dios al hombre y a la mujer les dio unos roles dentro de la sociedad. Y que esos roles que Dios le da al hombre, Dios no los da porque Dios es machista o porque Dios pensó que la mujer es menos que el hombre, o que la mujer en un sentido no tiene tanta relevancia como la pueda tener el hombre en una sociedad que hoy en día se levanta. Sin embargo, mis hermanos, encontramos que Dios, por otro lado, diseñó al hombre y a la mujer porque Él tiene un papel, un propósito más allá de nuestro propio entendimiento. Vemos en el jardín de Edén que Dios diseña o crea primero al hombre y luego a la mujer. Y eso tiene un papel muy importante y es lo que vamos a encontrar nosotros o vamos a estar estudiando en medio de estas enseñanzas a partir de hoy. Así que, mis hermanos, el diseño de Dios, como todos sabemos, es un diseño que en esta sociedad hoy en día los hombres no tienen en cuenta el diseño de Dios. La humanidad hace lo que cada uno piensa, lo que cada uno quiere y cada uno toma su propio camino. ¿Cuál es el propósito del hombre en la tierra? Si yo les preguntase a ustedes cuál es el propósito del hombre masculino en la tierra y cuál es el propósito de la mujer aquí en la tierra. ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Para qué Dios creó a la mujer? Es decir, ¿para qué creó Dios dos sexos? ¿Verdad? Dándole a la mujer uno y al hombre otro. ¿Cuáles son las implicaciones que eso trae? ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros entonces hagamos en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres? Entonces yo quiero, mis hermanos, iniciar primeramente esta enseñanza con la mayordomía y sus implicaciones en el liderazgo masculino dentro del hogar, explicando primeramente el problema. Quiero que hablemos del problema y eso es lo que vamos a ver en nuestra primera enseñanza. En nuestra segunda enseñanza, en el día de hoy, vamos a ver las consecuencias del problema. Y el día de mañana, si el Señor permite, estaremos viendo entonces una solución al problema y una solución a las consecuencias que el mismo problema trae. Así que quiero que se vayan conmigo, abran sus Biblias en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 30. Génesis capítulo 30, versos del 1 al 10. Génesis capítulo 30, vamos a leer del 1 en adelante. ¿Todos lo tienen, hermanos? Bueno, leemos la palabra del Señor. Dice las Escrituras: pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Y dijo a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel, y dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí está mi sierva Bilga, llégate a ella para que des a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Y le dio a su sierva Bilga por mujer, y Jacob se llegó a ella, y Bilga concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Y Raquel dijo: Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto, le puso por nombre Dan. Concibió otra vez Bilga, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo: con grandes luchas he luchado con mi hermana.
y ciertamente he prevalecido, y le puso por nombre Neftalí. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa y la dio por mujer a Jacob. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y Lea dijo: cuán afortunada, y le puso por nombre Gad. Después Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob, y Lea dijo: dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada, y le puso por nombre Aser. Este, mis hermanos, es un claro ejemplo de la temática que vamos a estar tocando nosotros. Dentro de este proceso o dentro de este evento, ustedes se van a encontrar que cuáles son los personajes activos dentro de este contexto. Nos vamos a encontrar que los personajes activos es Raquel y Lea. Raquel y Lea están en una disputa. Raquel, imagínense este episodio, llega donde Jacob, imagínense que lo toma por su cuello y le dice a Jacob: Jacob, dame hijos o si no me muero. La Biblia dice que Jacob se enciende la ira de Jacob y le dice: ¿yo acaso estoy en lugar de Dios que te ha colocado como estéril o te ha puesto estéril para darte hijos? Entonces, como Raquel no puede darle hijos, o como Raquel no puede tener hijos, entonces Raquel le dice que Jacob tenga relaciones con su sierva Bilha. ¿Para qué? Para que Bilha entonces le dé hijos a Jacob. ¿Y qué hace Jacob? Jacob hace lo que Raquel le dice. Luego nuevamente Jacob se acerca a su sierva, a la sierva de Raquel, Bilha, y nuevamente tiene un hijo con Jacob. ¿Y cuál es el punto, hermanos, dentro de este proceso? Ustedes pueden encontrar en el verso 8 que Raquel dice: con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido, y le puso por nombre Neftalí. Fíjense que Raquel en la primera parte dice que Dios la ha vindicado, es decir, Dios le ha dado su lugar, el que ella se merece, porque ahora sí tiene hijos a través de su sierva. Tiene 2 hijos a través de su sierva. Sin embargo, Lea, que no se queda atrás, el verso 9 dice que Lea, viendo que ella no daba hijos, ¿qué hizo Lea? Tomó a su sierva Zilpa, y ¿qué hace con Zilpa? Se la entrega a Jacob para que Jacob también tenga hijos con su sierva Zilpa. Así que cada vez que estas mujeres, sus siervas, tienen hijos, estas mujeres hacen un canto. Por lo menos Lea dice: dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Ustedes se pueden imaginar cada vez que nacía un niño, una mujer gritando, haciendo un cántico a la otra porque había obtenido el premio. Entonces, mis hermanos, este es un gran ejemplo, porque aquí se pregunta uno: ¿qué le pasó a Jacob? ¿Por qué Jacob no hizo un pare ante la disputa que tienen estas mujeres? ¿Cuál es el rol del hombre dentro de este hogar? ¿Cuál es el rol de Jacob dentro de este hogar? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Porque esto que está pasando aquí no es normal. Esto se ha normalizado. Y la Biblia está exponiendo el caso de Jacob, que sus 2 mujeres tienen una disputa y sin embargo Jacob está cediendo a lo que las mujeres le están diciendo. Entonces, ¿cuál es el lugar de Jacob en este punto? Podemos decir, mis hermanos, dentro de este evento, por ejemplo, Raquel era la hija menor y Lea la mayor. Encontramos que Lea tenía los ojos delicados, es decir, tenía problemas en los ojos, y encontramos que en un contraste que está haciendo Génesis 29, versos 17 y 18, dice que Lea tenía los ojos delicados y Raquel era bella, era hermosa. Encontramos también que Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero su suegro lo engañó
y le entregó a Lea. Así que Jacob se casó con Lea fue por engaño, porque su suegro lo engañó porque Jacob estaba enamorado de Lea. Génesis capítulo 29, verso 20. Encontramos entonces que Jacob se acostó con Lea porque su suegro lo había engañado, porque Jacob entonces amaba a Raquel y él se llegó a Raquel por esposa. Entonces, mis hermanos, hasta este punto nosotros pudiéramos decir que Lea fue la que se entrometió, ¿verdad?, en el amor entre Jacob y Raquel. Sin embargo, la Biblia nos dice, Génesis capítulo 29, verso 31, que el Señor vio que Lea era aborrecida. Esa es la interpretación que da Génesis sobre el caso de Lea. Si nosotros encontramos este suceso, este evento se nos presenta a nosotros tomaríamos posición por el lado de Raquel. Es que Jacob está enamorado de Raquel. Es que el amor de Jacob es Raquel, no Lea. Sin embargo, Génesis capítulo 29, verso 31, nos dice que el Señor vio que Lea era aborrecida y por lo tanto entonces el Señor dice, Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero a Raquel la colocó estéril. Fíjense la interpretación del Señor, cómo Él interpreta la situación. Así que entonces Lea, mis hermanos, va en pos del amor de su esposo. Eso es lo que quiere Lea. Miren, cuando Lea va a tener los hijos. Vamos a ver Génesis capítulo 29, verso 32. Lean conmigo, por lo menos la parte. Cuando Lea tiene su primer hijo, ¿qué dice? Le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Entonces Lea pensaba que teniendo un hijo Jacob la iba a amar, pero nos damos cuenta que Jacob no ama a Lea por ese hijo que Lea tiene. Sigue diciendo Lea, cuando tiene su segundo hijo, entonces Lea dice, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo, así que le puso por nombre Simeón a su segundo hijo. Y en su tercer hijo, nuevamente Lea, Génesis capítulo 29, verso 34, dice, ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos, así que le puso por nombre Leví. Entonces, ¿cuál era el deseo de Lea? El deseo de Lea era obtener el amor de su marido. Ese era el deseo de Lea. ¿Y cuál era el deseo de Raquel? Ya lo vimos al inicio. El deseo de Raquel era tener hijos. Entonces, fíjense lo que está pasando aquí en este contexto, en este evento. Lea quiere el amor de su esposo, pero el amor de su esposo estaba por Raquel, ¿verdad? Es decir, Lea quería lo que tenía Raquel, pero Raquel quería lo que tenía Lea. ¿Y qué tenía Lea? Hijos. Aquí, mis hermanos, en la primera pauta es que el corazón del hombre es insaciable, hermano. Nunca va a estar contento con lo que tiene. Siempre va a querer otra cosa. Y ese es un problema del corazón del hombre. Sin embargo, mis hermanos, yo quiero que nosotros nos enfoquemos en Jacob. Y hay un aspecto muy importante dentro de este evento. Una vez Jacob se va al campo y va a trabajar. Y Lea, Rubén, el hijo mayor de Lea, se va al campo y consigue unas mandrágoras. Ese Rubén las trae. Y cuando Raquel ve que Lea tiene las mandrágoras, Raquel se las pide. Dame las mandrágoras. Y Lea le dice, ya me quitaste a mi marido y ahora me vas a quitar también las mandrágoras. Se tenía que las mandrágoras supuestamente podían hacer que las mujeres eran fértiles. Entonces Raquel, como quien dice, aquí está la oportunidad para yo poder ser fértil. ¿Y saben qué le dice Raquel a Lea? Raquel le dice, hoy entonces te quedas con mi marido. Hoy te puedes quedar con él. Y cuando Jacob viene del campo,
Génesis capítulo 30, verso 16, dice que cuando Jacob vino del campo por la tarde, le salió a su encuentro y le dijo: debes allegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Entonces, mis hermanos, fíjense este punto, y esto es muy importante para lo que estamos desarrollando y para que no nos perdamos. Jacob viene del campo y Lea lo espera y le dice que hoy tiene que dormir con ella porque lo ha alquilado. ¿Sí están viendo el término que está utilizando las Escrituras? Hoy te he alquilado por unas mandrágoras. ¿Cómo así que Jacob fue alquilado por unas mandrágoras? ¿Están comprendiendo la situación, hermanos, en la que nos encontramos? ¿Cómo estas mujeres entonces hacían con Jacob lo que ellas querían? Entonces le dicen a Jacob: acuéstate con Bilha, le dice Raquel, y Jacob va y se acuesta con Bilha. Luego Lea, que ve que la sierva de Jacob, de Raquel, da hija, entonces Lea le dice a Jacob también: vente Jacob, acuéstate con Silpa, y Jacob va y se acuesta con Silpa. Es decir, hay un problema dentro del hogar de Jacob, y Jacob está obedeciendo lo que las mujeres le están diciendo. Y este es el problema, mis hermanos, real dentro de este proceso. Es decir, es la pasividad con la que Jacob está actuando dentro de su hogar. ¿Por qué Jacob no paró este problema que se estaba dando dentro del hogar? ¿Por qué Jacob no tomó a Raquel y a Lea y les dijo: vengan acá, siéntense, que debiera ser lo normal? Siéntense aquí, Lea y Raquel. No quiero que estén peleando, no quiero que armen esos escándalos, no quiero que estén haciendo esos cánticos allá afuera, no quiero que estén en esa lucha. Pero no, Jacob no hizo eso. Jacob estaba haciendo lo que sus mujeres le decían que él debía hacer. Eso es lo que estamos encontrando, mis hermanos, aquí en este punto. Entonces, Jacob fue un hombre que fue obligado entonces a vivir con Lea, una mujer que él no amaba. Él amaba a Raquel, como ya lo habíamos visto. Jacob fue tomado por el cuello o fue zarandeado por su esposa, por Raquel, para que le diera hijos. Jacob fue alquilado por unas mandrágoras. Jacob fue obligado a acostarse, a dormir, a tener hijos con las siervas de estas mujeres. Entonces, mis hermanos, vemos la pasividad de Jacob dentro del hogar. Y es una pasividad que no solamente se va a quedar en el término de las dos mujeres, es decir, en el contexto de las dos mujeres, porque ese problema, ustedes saben, va a trascender ¿hacia quién? Hacia los hijos de Raquel y hacia los hijos de Lea. Los hijos de Raquel, acuérdense que iban a hacer con Jacob. Los hijos de Lea con José lo iban a matar. Lo iban a matar. ¿Por qué? Porque su padre tenía favoritismo por José. Entonces, el odio de esas dos mujeres trascendió hacia los hijos, por la mirada, por la pasividad, por la forma en cómo Jacob estaba viendo su hogar. Es decir, Jacob, mis hermanos, en este punto podemos decir que Jacob era un hombre trabajador. Eso la Biblia no lo coloca en discusión. Vemos que es un hombre que tiene muchas riquezas y es un hombre que provee para su casa. Así que Jacob cumple el mandato del Señor de trabajar y de ser proveedor para su casa. Sin embargo, otro rol muy importante que tiene que cumplir Jacob, y es la de cuidar su hogar y la de cultivar su hogar, es decir, ser el sacerdote de su casa, el guía espiritual de su casa, el que debe responder ante Dios por su casa. Jacob no estaba cumpliendo con ese deber. ¿Y por qué? Porque Jacob es el responsable por ser el portador de la imagen de Dios, hermanos.
Jacob debía pastorear su casa. Jacob debía pastorear sus hijos. Jacob debía administrar su casa. Jacob debía consagrar su casa al Señor. Él tiene el deber de criar a sus hijos para el Señor. Él tiene el deber de liderar su casa para el Señor, liderar a sus esposas para el Señor. La Biblia dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así, mis hermanos, entonces el caso de Jacob nos permite a nosotros observar los patrones que se están dando dentro del hogar. Decir, cómo el hombre está liderando su casa. Esa es la pregunta hoy. ¿Cómo tú, varón, estás liderando tu casa? ¿Estás cumpliendo con lo que el Señor te ha mandado que debes cumplir? Cuando el Señor colocó a Adán en el jardín de Edén, Génesis capítulo 2, verso 15, dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto para que lo cultivara y para que lo cuidara. Dos aspectos muy importantes: cultivar y cuidar. Cultivar, trabajar, pero también debía cuidar el huerto. Esos son dos aspectos muy importantes en la responsabilidad del hombre. Entonces vemos que Jacob es un hombre que trabajaba, un hombre que laboraba, reitero, y que era proveedor para su casa, pero no era un hombre que estaba cuidando su hogar. El hogar se le estaba destruyendo frente a sus narices, pero Jacob era pasivo en el liderazgo de su hogar. Y con esto, mis hermanos, nos permite decir que, primeramente, que la mayordomía y sus implicaciones en el liderazgo masculino es más amplio y tiene mayor responsabilidad porque la mayordomía es un ejercicio completo de liderazgo. ¿Cuál es el pensamiento de la mayoría de los hombres hoy? Trabajar, 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 y hasta ahí el hombre cree que llega a su responsabilidad. Entonces el hogar se derrumba y el hombre es un proveedor y está viendo que el hogar se está derrumbando y el hombre no hace absolutamente nada. Y esto, mis hermanos, no le sucedió solamente a Jacob. Y quiero que veamos algunos patrones. El primero de ellos es el de Adán. Ya les había dicho, Génesis capítulo 2, verso 15 dice que Adán debía ¿qué? Cuidar y cultivar el huerto. Pero ¿qué encontramos? Que cuando la serpiente llega al jardín de Edén, ¿qué hace la serpiente? La serpiente presenta un argumento, ¿y quién es quien responde? Responde Eva. Y no era que Adán estaba por allá atrás recogiendo un plátano por allá y estaba haciendo algo. No, Adán estaba ahí con ella. Adán era quien se le había dado la responsabilidad de cultivar y cuidar el huerto. Y la responsabilidad, y mañana ampliaremos mejor este punto, y la responsabilidad de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué pasó? Que la serpiente habla y Eva responde, ¿y Adán qué hizo? Nada. Pasivo, hermano, igual que Jacob. Adán fue pasivo. ¿Quién debía responder y decirle a la serpiente? Dios dijo esto, así que serpiente, vete de aquí. O coger un palo y pegarle a la serpiente y echar a la serpiente. Pero no hizo nada, hermanos. ¿Y quién salió al frente? Eva. Por lo menos Eva dijo, no, es que Dios dijo que no comiéramos de ese árbol. Pero Adán no hizo absolutamente nada. Entonces, mis hermanos, la responsabilidad encontramos que Dios se la dio al hombre, primeramente en el Edén. Dios le dijo al hombre lo que debía hacer, y cuando Dios le da la responsabilidad o el mandato al hombre, Eva todavía no había sido creada. Cuando Dios le da la responsabilidad al hombre, entonces Adán pasivo, escuchando lo que la serpiente estaba haciendo, no hizo absolutamente nada.
Y esto, mis hermanos, nos permite a nosotros ver por qué cuando Dios da el castigo al hombre, Dios le dice al hombre, Génesis capítulo 3, verso 17, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol de la cual te ordené diciendo, no comerás de él. ¿Sí vieron? La cual te ordené. ¿A quién? Al hombre, diciendo, no comerás de él. Es el hombre, hermano, quien tiene la responsabilidad en el hogar. Es el hombre quien va a responder delante de Dios por su hogar. No que es que mis hijos. No, eres tú quien va a dar cuenta por el hogar, varón. Así que vemos que Adán entonces es pasivo también. Otro ejemplo que encontramos también con el patriarca Abraham. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Y al ver que no podían tener hijo, Sara le dice, ven acá, Abraham, aquí está Agar. ¿Y qué hizo Abraham? Hizo lo que Sara le dijo. ¿Y qué pasó? Entonces se vino el problema. Cuando Agar estaba embarazada, comenzó a repudiar ¿a quién? Agar a Sara, y entonces viene Sara a ponerle problemas a Abraham, y entonces Abraham le dice, haz con tu sierva lo que tú quieras. Pero ¿cuál es el problema? Que bueno, hoy estamos encontrando que todavía es la hora, miren, la disputa que tenemos en Medio Oriente, por este problema, por esta situación. ¿Por qué? Porque Abraham no esperó y no escuchó la voz del Señor. Otro ejemplo que también vemos, hermanos, es el de Isaac. Vemos que Isaac tomó posición en vez de cuidar su hogar, sus hijos, a los dos. Entonces Isaac amaba más a Esaú. Dice las Escrituras, Génesis capítulo 25, verso 28. Y Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué hizo eso? Disputa entre los dos hijos. ¿Por qué? Porque un padre tomó posición, porque un padre amaba más a un hijo que otro. ¿Y está bien que un padre ame más a un hijo que a otro? No, hermanos, porque el padre tiene responsabilidad con sus dos hijos. Muchos ejemplos podemos encontrar. Acá de Jezabel es el ejemplo más largo que nosotros podemos comprender, o el ejemplo más fuerte que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Sin embargo, David, Salomón, podemos también colocarlos dentro de estos ejemplos de la pasividad de un hombre, y cuando un hombre no hace lo que le compete delante del Señor. Pero el ejemplo que creo que pudiera, mis hermanos, mostrarnos con más amplitud lo que estoy comentando es la pasividad ahora no solamente de un hombre, sino de todos los hombres de Israel. Y lo encontramos en Jueces capítulo 5, verso del 6 al 8, y quiero que me acompañen al libro de Jueces. Jueces capítulo 5, versos del 6 al 8. Aquí en el contexto es el cántico de Débora. Débora está cantando por la victoria de Israel. Débora fue juez en Israel. Pero miren cómo ella misma expresa lo que estaba pasando en Israel. Dice, en los días de Sangar, hijo de Anad, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Escogieron nuevos dioses, entonces la guerra estaba a las puertas, no se veía escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. ¿Por qué dice ella que se levanta? Porque ella vio que el problema estaba a las puertas de Israel, pero todos los hombres eran cobardes. Los hombres no se levantaban para la guerra. Entonces se tuvo que levantar Débora, porque los hombres eran cobardes, porque los hombres no hacían lo que a ellos, las responsabilidades que eran de ellos.
porque los hombres no asumían su responsabilidad. Entonces se tuvo que levantar una jueza en Israel. ¿Se acuerdan cuando ya van a entregar al rey? ¿Quién es que lo mata? No lo mata un hombre, lo mata una mujer. Y Débora le dice por qué lo va a matar una mujer y que va a ser entregado por una mujer. Entonces, mis hermanos, este es un ejemplo de qué es lo que sucede cuando los hombres no asumen sus responsabilidades en el hogar. Y aquí, mis hermanos, el punto es que cuando el hombre no cumple su deber, la familia, la sociedad y la iglesia lo sufre. El hombre que no controla, hermanos, sus emociones, entonces va a ser un hombre infantil, perezoso, inmaduro, que no enfrenta las situaciones difíciles, que tiene que salir la esposa a enfrentar todo y a solucionar todo. Ese es el problema, hermanos. Cuando el hombre no asume sus responsabilidades, voy a utilizar un término y quiero que se me entienda bien este término, se levantan lo que comúnmente se conoce como las matronas. Las matronas, no es despectivo el término, se levantan porque los hombres son llorones, porque los hombres son cobardes, porque los hombres son miedosos, porque la mujer entonces ve que el hombre no resuelve, no define, no asume su responsabilidad y todo le da miedo. Entonces la mujer es la que se levanta a solucionar todas las cosas. Y eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros lo tengamos en cuenta. Hoy en día encontramos que los hijos comienzan a ver a las mujeres, a las madres, tanto hijos, varones y mujeres, comienzan a ver que la mamá es la que manda en el hogar, la que dirige todos los asuntos, la que decide todo y la que ve incluso al esposo como un niño pequeño que ya está terminando de criar. Eso está pasando, hermanos, en los hogares hoy en día. Las esposas resuelven los asuntos, resuelven los problemas y están las esposas levantándose como un líder en su casa porque el esposo en muchas ocasiones solamente es un proveedor. Y el esposo cree que solamente con proveer para los alimentos y para las cosas de la casa, esa es su responsabilidad. Entonces el hogar comienza a destruirse, la casa se está cayendo y el esposo no hace nada. Que hay que enfrentar una situación difícil y el hombre siempre ves tú y soluciona eso. Ajá, ¿y por qué no vas tú? Porque es que eso a mí me da miedo, o porque es que a sacar muchas excusas, hermanos. Entonces la esposa ve que los hijos se están perdiendo, que los hijos están tomando mal camino y el esposo no hace nada. No prepara a los hijos. Los esposos hoy en día, o los hombres, hermanos, están llenos de miedo, están llenos de ansiedad, de tristeza, de culpa, de vergüenza, de frustración, de soledad, de depresión y no tienen un control de las emociones. Y la Biblia le ha dado al hombre una responsabilidad delante del Señor. ¿Ustedes se imaginan si Adán hubiese asumido su responsabilidad ante la serpiente de cuidar el huerto? Porque Adán debía cuidar a Eva, porque era una responsabilidad de Adán, hermanos. ¿Qué hubiese pasado? No hubiésemos estado inmersos, hermanos, en la situación en la que nosotros nos encontramos. Entonces las mujeres, al ver que los hombres no asumen su responsabilidad, se levantan en la casa, echan para adelante, dirigen todas las cosas y toman el lugar del hombre, un lugar que no les compete a las mujeres. Y aquí hay un llamado a nuestras hermanas. Si a ti te ha tocado luchar sola, quiero decirte, mi hermana, que el lugar del hombre no te compete a ti. Encontramos que muchos hombres abandonan el hogar
porque se le exige una responsabilidad dentro del hogar y el hombre entonces mejor prefiere huir y abandona el hogar. Y ese es el problema que estamos teniendo, hermanos, en nuestra sociedad, que los hombres son cobardes. Ahora, ese es un patrón que se sigue repitiendo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos sido criados, ¿por quién? Por una matrona, que hemos visto que nuestras madres son las que solucionan, las que resuelven todo, las que echan para adelante el hogar, las que deciden todo, las que hacen todo. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Cuando nos casamos, queremos que nuestras esposas resuelvan como nuestras madres. Y algunos tienen el descaro de abandonar a la esposa, porque si la esposa no ven que resuelven como sus madres, entonces abandonan el hogar. Entonces estamos comprendiendo el problema, hermanos. Estamos en la primera enseñanza y estoy explicando el problema. ¿Cuál es el problema que se está presentando? Y el por qué los hombres no están asumiendo sus responsabilidades. Y hasta este punto decimos que hay un problema en el que el hombre no está asumiendo el liderazgo masculino y por lo tanto el hombre que es el responsable, administrador delante de Dios, no está asumiendo su responsabilidad. Entonces, el llamado primeramente al liderazgo y a la mayordomía es que el patrón bíblico es que el hombre lidere su hogar, asuma su responsabilidad espiritual, sepa delegar funciones en el hogar y delante de Dios cumpla con su deber. Eso es lo primero, mis hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta. Porque la sociedad que no tenga el patrón bíblico es una sociedad que va a colapsar. Y quiero terminar, mis hermanos, esta primera parte, después de haber explicado el problema, primero decir esto: la conciencia del deber de no conocer los límites y el alcance de la mayordomía en el hogar. Decir, estamos repitiendo patrones nosotros, porque como ya lo había dicho, eso fue lo que vimos en nuestros padres. Vimos que nuestra madre, en la mayoría de los casos, no en todos, nuestra madre es la que solucionaba y la que hacía todo. Y nuestros padres se colocaban en una silla junto al lado de nosotros y recibiendo la instrucción de nuestras madres. Porque nuestros padres, en algunas ocasiones, era simplemente un proveedor. Voy a pedir permiso, ¿para dónde vas? Y el papá le decía, ve y dile a tu mamá, que tu mamá es la que sabe, tu mamá es la que decide. ¿Verdad? Entonces, toma la quincena y viene la mamá, recibe la plata, recibe el dinero y le dice al esposo, mira, para ti son tanto. Y le entrega tanto. ¿Y por qué le entrega? Porque ella es la que sabe a dónde va el dinero. Porque el esposo no está inmiscuido en las cosas de la casa. Entonces, hermanos, vimos algunos patrones. Y la conciencia de conocer el llamado del liderazgo en su hogar. Hay una responsabilidad para todos nosotros los hombres en el hogar, mis hermanos. Y espero que después de estas enseñanzas nosotros podamos conocer con claridad cuáles son este llamado que nosotros tenemos. Y que nosotros desde esta iglesia local asumamos el liderazgo en nuestros hogares, en nuestra iglesia local y en nuestra sociedad. Y que seamos ejemplos, hermanos, porque una sola familia que sea ejemplo del diseño de Dios es una familia que impacta. Si esta iglesia es ejemplo del diseño de Dios, esta iglesia va a impactar a la humanidad. Y nuestros hijos que están creciendo van a ver el patrón bíblico. Por lo tanto, hermanos, va a ser un hogar que es bendecido por Dios. Así que, mis hermanos, concluyo diciendo que el patrón bíblico que se puede observar es que sobre el hombre recaen las responsabilidades de la mayordomía. Es el hombre quien debe administrar, asumir y dar cuenta sobre los mandatos que Dios le ha hecho. La mayordomía implica que el hombre en el hogar cumpla con todos sus roles y no se limite solo a un ejercicio de ser el proveedor de su casa. La mayordomía implica que el hombre lidere a su hogar, dirija a su esposa, a sus hijos, ya que estos se encuentren con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, en esta noche te pedimos que nos ayudes a tomar conciencia, Dios, del liderazgo en el hogar, que nos permitas comprender los roles, Señor, y que nos permitas a todos, Señor, asumir nuestras responsabilidades según el rol que tú le has dado al hombre y a la mujer en el hogar. Padre, te pedimos tu ayuda, te pedimos tu asistencia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos.